Bienvenidos a su programa AM. Esta semana se conmemoró en nuestro país el Día del Paciente Trasplantado. Hoy nuestro programa estará dedicado a la donación y trasplante de órganos. Está en el estudio la doctora Anabel Arminio. Ella es médico nefrólogo, asesor médico de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, muchas gracias por darme la oportunidad de nuevo para explicar algunas cosas con respecto a trasplante de órganos y sobre todo de la situación que está viviendo el país en ese tema. Doctora, ¿en qué consiste el procedimiento médico de trasplante de órganos? El trasplante de órganos es vamos a hablar de trasplante renal, vamos a centrarnos en esto. Ok. Es una terapia de reemplazo de la función renal. Cuando los riñones dejan de funcionar adecuadamente, no queda más camino que diálisis o trasplante o trasplante. Entonces es una terapia de reemplazo, es una manera de sustituir la función renal que ya los riñones han perdido. El trasplante consiste en tomar un riñón de un donante fallecido o de un donante vivo y ponerlo en una persona que requiere ese órgano para suplir la función de sus propios riñones que ya están out. Entonces, para llegar a ese punto, el paciente, el receptor, tiene que haber sido evaluado intensamente para garantizar que todo lo que el paciente tenía, aparte del daño de la función renal, sea resuelto antes del trasplante, porque después, por aquello de la inmunosupresión que va a recibir el resto de sus días, es un poco más complicado de tratar. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene algo tan sencillo como caries, tiene que ser resueltas antes. Porque después con la inmunosupresión, eso puede ser una pequeña bomba de infección que complique mucho las cosas. Si el paciente tiene unas piedras en la vesícula, tiene problemas en sus riñones nativos que requieran que sean sacados, todo eso tiene que ser hecho antes. Por eso la evaluación pretrasplante es complicada, larga y tiene que mantenerse permanentemente al día. Es decir, en el momento que se vaya a trasplantar el paciente, eso tiene que estar a uno. En el trasplante de donante cadáver ocurre lo mismo. El paciente tiene que estar apto para trasplante. No todos los pacientes que están en diálisis van a recibir un trasplante renal. Es importante eso que comenta. No porque nadie quiera, sino porque por sus propias condiciones sería peor para ellos trasplantarlos que no trasplantarlos, entonces continúan en diálisis. Se calcula que solo alrededor del 30% de los pacientes que están en diálisis pueden ser susceptibles de trasplante. Hay un 70% que se debe quedar en diálisis, bien sea porque ya son muy mayores o porque tienen tanto deterioro integral de su organismo que no vamos a resolver nada trasplantando y podemos complicar más las cosas. Entonces solo el 30%. Los otros deben permanecer en diálisis y la diálisis tiene que ser también óptima porque la diálisis no debe ser vista como un castigo, sino como un tratamiento molesto, sí, pero tratamiento al fin para que el paciente tenga la mejor calidad de vida y la mejor salud que se le pueda ofrecer en ese momento. ¿Cómo se explica que en algunos casos el paciente, después de pasar estas pruebas preoperatorias y ser un candidato para trasplante, se realiza el trasplante y rechaza el órgano? Siempre va a ser el órgano un extraño. Ok. Siempre, ¿ok? El organismo va a reconocer siempre a esa cosa que le pusieron ahí como ajena y siempre va a tratar de activar los mecanismos de rechazo. Por eso se requiere inmunosupresión de por vida. Sin embargo, a veces ocurre que el paciente desajusta sus dosis, por la razón que sea, tiene un proceso infeccioso, sobre todo de índole viral o bacteriana severa, que complica el estado de inmunosupresión y entonces induce un rechazo. Por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedades inmunológicas previas en un momento determinado pueden recordar, por decirlo de alguna manera, esa enfermedad y también hace un rebrote de la enfermedad o un rechazo. Es decir, hay muchas condiciones que hacen que el paciente en un momento dado pueda rechazar. El rechazo agudo se presenta a lo largo de todo el tiempo post-trasplante. Es más frecuente en el post-trasplante inmediato, obviamente. Pero un paciente que tiene 5 o 10 años de trasplantado, si por alguna razón dejó de tomar la inmunosupresión en las dosis que tenía prescrita, puede hacer un rechazo. Ese rechazo puede ser reversible, no condiciona la pérdida del injerto, ¿okay? Pero rechazos renales agudos
repetidos sí pueden hacer que el órgano comience a fallar muy lentamente a muy largo plazo, de manera que es parte de la tarea del médico y del propio paciente evitar los rechazos agudos. Doctor, es importante que un paciente que va a ser trasplantado reciba atención psicológica antes de la operación y posterior. Sí, cómo no. O sea, hay gente que se porta muy mal en diálisis y en su evaluación pretrasplante. Y ya se sabe que esos pacientes van a repetir la conducta. Entonces, la evaluación psicológica, incluso psiquiátrica, pretrasplante es muy importante y en un momento dado, digamos, hace que ese paciente sea sacado de lista o que no... Imagínese, es determinante. Sí, o no se indique un trasplante de donante vivo, por ejemplo, porque ya se sabe que ese paciente es un mala conducta y sería injusto sacrificar a alguien de la familia para que done un órgano en un paciente que ya se sabe que por sus antecedentes no lo va a hacer de la mejor manera. ¿Cuáles son los trasplantes más solicitados? Usted mencionaba, hicimos hincapié en el trasplante de riñón. ¿Cuál más? Riñón, porque es el que tiene el mayor número de pacientes, digamos, en espera. Okay. Es el que más frecuentemente se realiza. También tendríamos hígado, que se puede hacer tanto donante vivo como donante cadáver. En Venezuela, trasplante de córneas. Y los programas de trasplante de médula ósea que corren por otro lado porque son una condición médica totalmente diferente a los trasplantes de estos que he mencionado. Pero esos son los más frecuentes. En Venezuela, el de riñón. En todo el mundo, el de riñón. ¿Quiénes pueden donar? ¿Cómo saber si yo estoy capacitada para donar mis órganos? Si vas a ser donante vivo, te tienen que evaluar para asegurar que todo lo que te ocurra después, a lo largo de tu futura vida, desde el punto de vista renal, volvamos a hablar de eso, sea mero azar. Es decir, te vas a quedar con un solo riñón se puede vivir perfectamente, ¿ok? ¿Qué es azar? Oye, una balacera y que te lleven el único riñón que te quedaba, ha pasado. Okay. Pero eso es azar. Lo que sí no se puede permitir y sería antiético que a un individuo, un posible donante, con antecedentes muy marcados de diabetes o con unas cifras tensionales ya elevadas o con una historia de cálculos renales muy importante, se le extrajera un riñón.